Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenos días también para aquellas personas que os estéis conectando hoy desde otras franjas horarias, que sabemos que muchos lo hacéis desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos organizado hoy aquí en Basque Culinary Center y que hemos titulado ¿Cómo se construye y se estropea una marca en el mercado? Decisiones, canal y realidad en vino y bebidas. Mi nombre es Maider, formo parte del equipo de formación permanente aquí en Basque Culinary Center y en nombre de esta institución educativa os doy las gracias a todos y a todas por haberos conectado hoy aquí para seguir en directo este webinar. En los próximos minutos os presentaré a tres personas, grandes personas con una amplia experiencia en el sector del vino y de las bebidas. Ellos son Ana López Cano Lamarain, Roger Burgués y Lluís Jauregui. Enseguida, dentro de unos minutos, les conoceréis y ellos aportarán desde su punto de vista, desde su amplia experiencia en el sector, muchísimos consejos, casos reales y muchas ideas prácticas que desde luego nos vendrán muy bien a todos los que estamos hoy aquí. Pero antes de avanzar y de presentaros a nuestros participantes de hoy, me gustaría para todas aquellas personas que aún no conocéis Basque Culinary Center, me gustaría haceros una introducción sobre qué es Basque Culinary Center. Bien, BCC nace y se desarrolla desde una visión, desde una perspectiva de la gastronomía 360 grados. Y desde esta visión, en Basque Culinary Center visualizamos toda la cadena de valor que engloba la gastronomía, empezando por el producto y siguiendo con otras muchas áreas de la gastronomía como son la industria alimentaria, la restauración, la sumillería, la coctelería, el mundo del turismo gastronómico, las bebidas, que es el tema que hoy nos ha traído a hablar en este webinar. Y en definitiva, todas esas disciplinas y áreas que engloban el mundo de la gastronomía. A nivel de institución educativa, aquí en Basque Culinary Center tenemos la Facultad de Ciencias Gastronómicas. Aquí se imparte el grado en Gastronomía y Artes Culinarias y 12 másteres que responden a diferentes disciplinas, todas ellas relacionadas con el mundo gastronómico. También en Basque Culinary Center tenemos un centro de investigación y organizamos por esa línea de promoción de la gastronomía más de 140 eventos anuales, tanto nacionales como internacionales. Y dicho todo esto, vamos a dar paso ahora mismo a un vídeo en el que hablaremos se pone en valor la iniciativa de EDA Drinks and Wine Campus, un nuevo proyecto de Basque Culinary Center que está enfocado ya en el mundo líquido. En el fascinante universo de las bebidas, encontramos la efímera danza de la materia transformada en una experiencia sensorial única. La gastronomía líquida es esencia, es bienestar, alegría, energía, cultura, celebración, territorio. Una necesidad que satisface nuestros instintos más primarios, que influye directamente en nuestro estilo de vida. Un placer del que disfrutamos en soledad o en compañía, compartiendo momentos únicos. Basque Culinary Center, desde su visión Gastronomía 360 grados, apuesta por impulsar la gastronomía desde una visión integral. En este ecosistema único y de la convergencia entre gastronomía, conocimiento, pasión y espíritu emprendedor, surge EDA Drinks and Wine Campus, un proyecto pionero centrado en el universo líquido. EDA Drinks and Wine Campus cambiará la forma en que entendemos el mundo del vino y las bebidas. Con el talento como base y desde la formación, la investigación, la innovación y el emprendimiento, desde las raíces y con una visión internacional y abierta.
desde el conocimiento experto, desde la excelencia. El vino es algo más que una bebida, es la esencia misma del territorio, de su paisaje, de su cultura. Así, desde Vitoria-Gasteiz y La Guardia, dos sedes complementarán la visión integral, abierta y global que reforzará el sector del vino y las bebidas junto a Basque Culinary Center, con su sede en Donostia San Sebastián. Las tres juntas conformarán EDA Drinks and Wine Campus, un espacio donde la maestría enológica se transmitirá con dedicación y compromiso social. Y la formación, investigación e innovación florecerá con el propósito primordial de transferir conocimiento al sector vinícola y de las bebidas desde una perspectiva integral, donde las experiencias darán respuesta a los retos presentes y futuros, en ámbitos que abarcan desde la salud y la sostenibilidad hasta la tecnología y el estilo de vida. EDA Drinks and Wine Campus, donde la gastronomía líquida se fusiona con la innovación y el futuro. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo explicativo de lo que es EDA Drinks and Wine Campus, con dos sedes, como se comentaba en el vídeo, una en La Guardia y otra en Vitoria, que junto a la sede principal, que está en San Sebastián, en Basque Culinary Center, bueno, pues conformarán ese ecosistema de gastronomía y de mundo líquido. Y antes de dar paso y de presentaros a nuestros participantes de hoy, me gustaría recordar a toda la audiencia de que, bueno, pues para todas las preguntas, todas las cuestiones que tengan, tenemos disponible el espacio de preguntas y respuestas y ahí, en esa sección, a través de la cual pueden enviarnos todas las cuestiones. Así que nada, sin más preámbulos, quiero presentaros ya a Ana López Cano Lamarain. Ana es coordinadora del Máster en Marketing, Comercialización y Negocio del Vino y Bebidas, un nuevo máster que se empezará a impartir este otoño. Y Ana, bueno, pues acumula ya más de 25 años de experiencia en el sector vinícola, es fundadora de López Cano Consulting también, y Ana nos aportará la visión estratégica y formativa sobre las competencias que hoy demanda el sector de las bebidas y el vino. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, Maider. Muchísimas gracias por la intro. Lo de más de 25 años le hace a uno mayor, pero muy bien. Encantada de estar aquí esta tarde con todo el mundo. Y gracias a todas las personas que se están conectando. Bueno, sí, estamos viendo que bueno, se están conectando mucha gente, más de 100 personas ahora mismo y muchas otras que probablemente se conecten en los próximos minutos. Bueno, enseguida vamos a estar con Ana, pero también me gustaría presentar hoy a Roger Burgués. Roger es director de marketing y comunicación del grupo bodeguero Juvé y Camps, que compartirá la experiencia real de gestión y posicionamiento de marca en un grupo con proyección nacional e internacional. Roger cuenta con una dilatada experiencia en el sector de las bebidas. Buenas tardes, Roger. Hola, buenas tardes, Maider, y buenas tardes a todos. Y encantado de estar aquí y poder compartir experiencias y conocimiento con vosotros. Bueno, nosotros esperamos aprender mucho de ti esta tarde, Roger. Gracias por participar en este webinar. Y finalmente, bueno, pues tenemos a Lluís Jauregui, que es cofundador y CEO de Mediterranean Premium Spirits. Luis nos ofrecerá la perspectiva del desarrollo y comercialización de marcas en el ámbito de los destilados premium y bebidas de alto valor añadido. Muy buenas tardes, Lluís. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues con esta presentación, pues ahora, Ana, es tu turno tienes una serie de preguntas preparadas, ¿verdad? La idea es hablar de comercialización, de poner en valor, bueno, pues esos skills de los que hablamos en muchas ocasiones y que son, bueno, pues que forman parte también de varios de los módulos del máster que se empezará a impartir este próximo otoño. Adelante, Ana. Pues muchísimas gracias, Maider.
Bueno, como bien nos ha contado a todos, muchas gracias por conectaros, a todos los que se están pudiendo conectar desde tantas partes. Y muchísimas gracias a Roger y a Luis. Es un enorme placer teneros hoy aquí y poder tener esta mesa con vosotros. Aparte de la amistad y admiración profesional, agradeceros el que os hayamos robado este tiempo. Creo que cuando pusimos un poco el nombre a este webinar, ¿no? A esta mesa, a esta charla, de cómo se construye y se estropea una marca en el mercado, ¿no? Internamente nos reímos en el sentido de decir, jo, ¿cómo vamos a empezar diciendo cómo se estropea, ¿no? Pero lo que queríamos transmitir en esta conversación y que hemos hablado nosotros previamente es un poco no solo hablar de todo lo que se hace bien y de todas las virtudes de lo que parece muy sencillo cuando se hace en una mesa redonda o en una exposición, sino también entender la necesidad de tener una visión mucho más transversal, mucho más global, y comprender no solo las facetas o fases puntuales de cada uno de los pasos que hay que dar a la hora de, ya no solo desde que elaboras o vendes, sino tener esa visión muchísimo más transversal y, por supuesto, con implementación global. Dicho esto, yo tengo una pregunta. La primera es para los dos, aunque como os he dicho antes, me gustaría que esto sea, pues que, bueno, como hay confianza aquí mucha entre los tres y que todos los participantes, cualquier duda, pregunta, cuestión que, como ha dicho Maider, lo puedan poner en esa parte de preguntas y respuestas. Entonces empezaría por deciros que en vuestra experiencia, ¿qué decisión estratégica puede ser más determinante para el posicionamiento de una marca en el mercado? Podéis pediros la palabra entre vosotros. Sí, hay confianza. No, bueno, yo diría, empiezo yo, pero vamos, que lo que diría es que más que una decisión, para mí es el inicio, ¿no? De cualquier proyecto para posicionar y construir marca, que es definir la propuesta de valor, ¿no? Y cuando hablo de la propuesta de valor, no es solamente, ¿no?, pensar que tengo un producto, en este caso bebidas, ¿no? Y aparte de esto, evidentemente es aplicable a cualquier sector, ¿eh? Pero particularmente en el de bebidas, ¿no?, que a veces, y sobre todo en el mundo del vino, pues bueno, conocemos eh, pues el potencial de un vino explorando, ¿no?, y experimentando, y descubrimos una oportunidad desde el punto de vista de producto, pero todo eso tiene que ir acompañado de una propuesta muy bien trabajada, muy consistente y muy coherente con lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces, porque si no, luego empiezan, digamos, las decepciones, ¿no? O las frustraciones, porque hay que definir un plan, hay que definir a quién nos dirigimos, o sea, no solo tener un gran producto, sino a quién queremos llegar con ese producto, cuál es nuestra audiencia, cuál es nuestro target, core target, ¿no? El público objetivo principal al cual queremos llegar, y si esa propuesta se adecua a ese público, ¿no? Y a partir de ahí construir toda una propuesta a todos los niveles, ¿no? Transversalmente, es decir, desde cuál va a ser la estrategia de distribución correcta para llegar a ese público, en qué momento, porque todo también depende de los ciclos de construcción de marca, ¿no? No todo se puede hacer el primer día. Y, como decía también, posicionamiento de precio, lógicamente tiene que ser muy afín a la propuesta que estamos llevando a cabo y que además encaje con el público al cual nos dirigimos, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que es una decisión que es muy amplia y muy completa, pero que es fundamental para empezar a caminar con cualquier propuesta de construcción de marca y poder posicionar como deseamos la marca en el mercado, ¿no? Y al final hay una máxima que es que cuesta mucho construir, ¿no? Y a veces es muy fácil destruir, con lo cual pues luego hay que ser muy riguroso con lo que se propone y cómo se hace, porque si no la credibilidad pues también se pierde fácilmente, ¿no?
Quizá por eso es tan importante tener previamente esa propuesta de valor de lo que tenemos entre manos, ¿no? La bebida que sea en este caso, o producto. eh, Sí, lo bueno es que si cuando la tienes bien definida, no dudas. Las dudas son mínimas porque las decisiones que tienes que ir tomando, y podemos estar todos seguros que decisiones hay que tomar y muchísimas, y, y nos encontraremos en muchas encrucijadas en las que hay oportunidades, tentaciones de negocio, ¿Muchas? pero si tenemos claro cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestro camino que está trazado y definido, será fácil tomar esas decisiones, ¿no? Saber cuál es la decisión correcta para llegar donde queremos llegar. Ahora, bueno, Sí, perdona. Sí, no, es que es curioso y es interesante porque Roger y yo no hemos hablado previo al webinar, digamos, ¿no? Y yo cuando se ha planteado esta pregunta de la decisión, ¿qué decisión estratégica puede ser más determinante? Me he llevado al mismo sitio. Es decir, yo me he tomado 4 notas y yo me empecé a... Claro, la primera decisión es una decisión que es una definición, ¿no? De la USP, ¿no? La Unique Selling Proposition. O sea, al final mi marca, ¿qué propone? Y claro, es una decisión porque hay varias alternativas y uno puede tener como diferentes rutas ahí o diferentes definiciones, ¿no? Entonces, totalmente. y en ese concepto de Unique Selling Proposition es qué es lo que voy a proponer que sea único, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo a mi cliente y que sea diferenciador? Porque claro, si estoy ofreciendo lo mismo que ofrecen mis competidores, pues entonces no voy a poder construir nada que tenga un valor específico en sí mismo como propuesta, ¿no? Y luego nos encontramos con muchísimas marcas que básicamente mm, te lleva a pensar, a dudar de si realmente han hecho esta reflexión, ¿no? Porque luego, además de ser único y diferenciador, tiene que ser relevante para el cliente, porque, no sé, lo hemos visto en el mercado también de los destilados, ¿no? Que muchas veces es una propuesta basada en un ingrediente, pero bueno, sí, muy bien, vale, ese ingrediente es diferente, pero eso es relevante para mí. Pues al final a mí realmente, ¿qué me aporta? ¿Y dónde está, digamos, la vinculación con el consumidor, ¿no? Entonces, puedes tener varias y entre las varias que definas, la primera decisión es cuál vas a creer tú que es la más potente, ¿no? También lo interesante de este tipo de disciplinas es tampoco es una ciencia que vas a poder con una métrica medir cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? También hay un ejercicio como pues que de tomar una decisión en la que tú crees que ahí es donde vas a poder desarrollar la propuesta, digamos, como más potente, ¿no? Que tiene más recorrido, que no va a ser una moda, porque muchas veces, digamos, bueno, pues puedes hacer algo que genere un cierto engagement porque es el momento en que se habla, yo que sé, de las ginebras rosas, ¿eh? Pero este tipo de fenómeno también es interesante porque al final cuando quieres construir una marca y hacerlo de una manera potente, pues lo que también te tienes que plantear es si esa propuesta dentro de 10 años va a seguir siendo relevante para el consumidor, ¿no? ¿Cómo superas esa barrera de la tendencia, ¿no? Porque eso es un arma de doble filo. Al mismo tiempo, si aparecen nuevas tendencias, va a tener que quizás adaptar un poco tu discurso, porque si no te vas a quedar como fuera del mercado. Pero si es un gimmick y simplemente estás utilizando lo que ahora es moda, pues tu gran amenaza es que en poco tiempo ahora eres relevante y mañana no lo eres, ¿no? ¿Cuánto duran las modas? Pues es el que tenga la bola mágica para poder responder esto, pues tiene mucho ganado, digamos, ¿no? Porque han aparecido también productos en el mercado. Ahora pongo el ejemplo este de las ginebras rosas, ¿no? Pero esto era una cosa que cuando apareció parecía un chiste, parecía una anécdota, ¿eh? De hecho, aparecía aquí con una marca local que casi aparecía el producto como por accidente. Y luego hemos visto como las grandes compañías resulta que han hecho todo una derivada hacia este tipo de propuestas, pero que al final porque responden a algo mucho más profundo que un simple gimmick, ¿no? Que es pues las ginebras saborizadas. Bueno, ahora ya me alargaría con esto, ¿no? Bueno, yo Pero la primera decisión es esta, o sea, tú te puedes plantear de una serie de conceptos encima de la mesa y tienes que un poco decir por cuál apuestas, pero cada una de estas tiene que estar bien construida en este sentido, ser única, porque te permita conseguir este posicionamiento de una manera muy clara y que al final para el consumidor sea relevante, porque es que vemos muchas cosas, ¿no? Que dices, ah, bueno, sí, mira, esto sí, diferente, pero diferente y qué, ¿no? O sea, ¿a Yo dónde aquí me gustaría hacer el apunte, no sé si estáis de acuerdo, que por la experiencia que tengo en distintos tipos, en mi caso, que siempre he estado más enfocada al sector vitivinícola de bodegas, ¿no? Y yo siempre recalco que todo el mundo tiene algo diferencial.
Porque claro, hay gente que dice, yo no tengo esto, ¿no? Yo no tengo, pues no sé, X recursos o X. Y yo siempre pienso que todo el mundo tiene algo diferencial, pero hay que saber buscarlo, ¿no? Esa propuesta de valor que decía Roger o tú mismo, ¿no? O sea, que esto no es una cuestión de que solo puede buscar, es algo diferencial la gran bodega o la gran empresa. O sea, quiero decir que cada uno en su nicho puede buscarla, ¿no? Y yo quería saber un poco qué opináis sobre el tema del cortoplacismo en estos casos también, que a Roger ha hecho un poco una visión ahí y de cómo somos muchas veces podemos esperar a que un vino u otra bebida se esté, ¿no? La estemos elaborando durante años, pero otras cosas no entendemos no tenemos esa visión a medio plazo de negocio, ¿no? Yo juntaría, o sea, respondiendo un poco a la pregunta, creo que, y por lo que decía ahora Luis, me ha hecho reflexionar, ¿no? Yo también, pues, ves que el enfoque o las oportunidades que surgen desde la innovación, dependiendo de la categoría de bebidas, es muy distinta. Es decir, en destilados, en bebidas refrescantes, saborizadas, etcétera, eso es un modelo donde hay mucho dinamismo, muchísimo. En el mundo del vino, no tanto. O sea, es algo, como tú decías, ¿no? Requiere más paciencia, tiempo. Y la innovación aquí, tal como la entendemos, viene con otros enfoques, ¿no? Tanto el método de elaboración, vinificaciones, etcétera, etcétera, variedades. Evidentemente hay innovación, por supuesto, pero es un enfoque muy distinto. El tema este que hablábamos del oportunismo, de las tendencias, en el mundo del vino no se explican de la misma manera, ¿no? Pero es verdad, como tú decías, que todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo tiene una propuesta que compartir, y lo que hay que hacer es lo que decíamos, es darle forma, darle entidad y hacerlo de una forma, pues evidentemente, ¿no? Lo más atractiva, lo más potente posible y sin fisuras, yo diría, ¿no? Que es un poco esta idea de, oye, no voy cojo, sino que yo tengo claro hacia dónde quiero ir, cómo quiero llegar y cuál es mi propuesta, cómo quiero que la entiendan, ¿no? Cómo quiero que el mercado la entienda. Si eso está bien definido, va a ser mucho más fácil. Y es verdad, a lo mejor son matices, pero si lo haces bien, el ser consistente en el precio que posicionas tu producto, la distribución, dónde quiero estar, dónde no quiero estar. Eso ya dice muchísimo. Entonces, Es tan importante la una como la otra, ¿verdad? exacto, exacto, es tan importante. Al final, el posicionamiento implica renunciar a muchas cosas, porque uno de los grandes errores es querer hacerlo todo y serlo todo. Eso es imposible. Primero porque te desdibuja, no te permite tener una identidad clara. Y segundo, porque pierdes credibilidad, porque si me gusta, ¿no? Me gusta todo y quiero llegar a todo y a todos los canales y a todo el mundo y por tierra, mar y aire, pues eso al final va a pasar factura. Está la frase, ¿no? De toda decisión implica una renuncia. Al final es más que aplicable en este caso también, ¿no? Así es. Luis, no sé si quieres añadir alguna cosa más que te veía ahí con la cabeza. No, estaba reflexionando sobre lo que decía Roger, ¿no? Y sobre todo yo insisto en esto, es que al final esa historia propia que uno tiene, tienes que luego asegurarte que eso es relevante para el consumidor. Y luego pensando también entre el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Porque de esta necesidad, el mercado cambia, es dinámico, va cambiando, ¿no? Entonces, a veces cuando revisas estrategias que uno ya ha implementado y decisiones que haya tomado y tal, dices que lo que te gustaría es tener la capacidad de leer mejor las cosas y interpretarlas con más lucidez y de manera más rápida, ¿no? Por mucho que no se trata de errores. O sea, si Carlos Alcaraz lo que le pasa es que corre mucho y lo hace todo muy bien. Entonces, pero es un tema de habilidades eso, ¿sabes? Porque en la misma situación, si no tienes si no ganas esa capacidad de leer las cosas y de interpretarlas y sacar las conclusiones correctas, pues eso es lo que te ayuda, ¿no? Analizar y entender, ¿verdad? Y sí, y cuestionarte de verdad las cosas, ¿no? O sea, hay cosas que tienes que hacer un poco como dogma de fe, digamos, como tu estrategia, tu esencia, ¿no? Yo soy esto y por tanto no me quiero desnaturalizar de esta propuesta.
pero también tienes que ser consciente que el entorno va cambiando también un poco, ¿no? Y tienes que continuamente ir midiendo que realmente eso que haces se está el mercado lo decodifica de manera correcta. Porque si no te vas a quedar solo, pasará el tiempo y acabarás tú, tú solo ahí muy convencido de lo que haces. Bueno, los hay que a veces también dar, ¿eh? Ya te lo diré. María nos hace una pregunta y decía ella que no entendía lo que habías comentado de Rosa. Bueno, ya se lo aclaro yo, si os parece. María hablaba hablando de nuevos productos o de nuevas modas, y hablaba un poco, Luis está muy enfocado o más enfocado en la parte de destilados, que es lo que, bueno, él cofundador de una marca y trabaja en la parte de destilados, del tema de las ginebras rosas, como un ejemplo de una bebida del tema de la innovación. Y luego para Rouget nos decía María también, gracias María, que por qué lo que funciona para destilados no funciona para el mundo del vino. Si podrías dar un ejemplo, que yo creo que igual como él ha estado en ambas partes, lo ve muy claro, y en mi caso quizá, como he estado siempre en el vino, también veo claro que hay cosas que seguro que Luis tendría en mente, que en el vino sería un poco... No sé si puedes darle algún ejemplo a María, Rouget. Bueno, si entiendo bien la pregunta, o sea, yo creo que no, no es que no se pueda hacer, o sea, yo por ejemplo, ¿no? Evidentemente por experiencia, que es algo que al final es lo que trasladas, ¿no? En este caso al proyecto en el que estoy vinculado ahora, que es más el mundo del vino, pero yo creo que he incorporado muchos aprendizajes y enfoques que vienen quizá más asociados al mundo del destilado y que son perfectamente trasladables. Lo que sí, yo me refería más quizá a que lo que es innovación hay que enfocarla de una forma muy distinta en el mundo del destilado que en el mundo del vino. El mundo del vino, por todas sus implicaciones a nivel de elaboración y restricciones, que en el mundo del destilado hay mucho, digamos, un campo muy amplio, digamos, La manga es más ancha, ¿no? es mucho más ancha y te hablo ya no solo de líquido, sino de sabores, de formatos, o sea, es algo que además, digamos, no, nos remitimos al mercado, si fijamos en los últimos 10, 20 años, es increíble, ¿no? Bueno, la innovación que ha habido, los cambios de rumbo, por ejemplo, además ahora hay modas que efectivamente, decía antes Luis, modas cortísimas, es decir, hay marcas en Estados Unidos que han aparecido, que se han comido el mercado de consumo de generación Z, y en 5 años esta marca de repente hace un bluff, ¿no? Es un bluff, y medio desaparece. Y no es un problema de la marca, sino es un problema de tendencias que quizá no se han consolidado y bueno, aparecen y desaparecen, ¿no? Y no, El no. mundo del vino pues también viene de donde viene, ¿no? Y tiene la historia que tiene. Otros destilados también, ¿eh? Hay muchos destilados que, por supuesto, también, como los whisky, como muchos en general. Pero el mundo del vino es más, digamos, estable, con menos, digamos, turbulencias en este sentido. Evidentemente, ahora podríamos entrar, a hablar de los no-lows y de otras derivadas, pero creo que es un mercado bastante distinto, ¿no? Lo que sí, y yo es una de las cosas que quizá, no diré que me ha sorprendido porque ya medio lo conocía, pero que para mí ha sido un reto, ¿no? Y sigue siéndolo en este sector, que es cómo poder aproximarse al consumidor de una manera distinta, ¿no? De una manera más atractiva, que ayude a construir realmente marca, identidad, o sea, construir un lazo de conexión con el consumidor, que creo que en el mundo del vino, en general, como una fotocrítica también, No, eso se, ha- es se, una se haga realidad. hecho. La mayor autocrítica que hacemos los del sector, yo creo. Sí, sí. No, que se habla mucho mirando al ombligo de uno mismo, ¿no? Y no mirando hacia afuera. Yo es lo de lo primero que he dicho, ¿no? Está muy bien hacer un vino fantástico, que si queremos impresionar, seguro podemos impresionar, pero si estamos pensando en el negocio, hay que pensar en quién va a comprar esa botella, quién estará dispuesto. Al hilo de esto, te iba a hacer yo la siguiente pregunta, que si te parece la empalmo un poco, que era
No gestionas una marca con una historia, una casa centenaria como la marca de Jubei Camps, que bueno, es un grupo que tiene otras, tiene bodegas también de vinos tranquilos, como sabemos. Em, ¿Cómo enfocas ese crecimiento y esa estrategia de distribución precisamente para posicionar, para proteger el posicionamiento? Eh, que yo creo que puede ir un poco al hilo de esto que estamos diciendo también, ¿no? Porque salirse del carril habitual, por así decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, yo creo que también, hablando de marcas con historia, o como bien dices, ¿no? Marcas centenarias que llevan mucho tiempo en el mercado, algunas muy consolidadas. Y bueno, y nosotros también nos encontramos con eso, ¿no? Alguna muy consolidada y otras que están por hacer. Y bueno, pues también es un enfoque radicalmente distinto, retos igualmente importantes porque, como bien dices, pues siempre nos quejamos de lo que no tenemos, ¿no? Si somos demasiado conocidos o una marca demasiado grande, pues claro, eso pierdes un poco el halo de exclusividad y de, ¿no? Y de escasez, ¿no? Porque ya es una marca que es accesible. Y en cambio, otra que Claro, está por de caer hacer. en los ojos de quién también, ¿no? Depende un poco. No, no, claro. Pero me refiero que desde un enfoque o el otro, o poniendo delante uno al otro, ¿no? Le verás la parte positiva y la parte, digamos, más negativa, ¿no? Pero en una marca histórica yo creo que justamente no hay nada malo en crecer. Lógicamente, la bondad de bienvenido el problema de afrontar un reto en el que sea cómo seguir creciendo lo- y hacerlo bien, eso sí, ¿no? Es decir, no destrozar la marca por el camino. Porque he dicho antes, ¿no? Eh, aparecen oportunidades, aparecen tentaciones de negocio, oportunidades de negocio para cualquier tipo de marca, ¿eh? Esto yo me lo he encontrado desde creando una marca de cero, como trabajando en una marca mediana, como en una multinacional, en marcas globales y número uno del mundo. Y hay oportunidades que hay que reprimirse y no tomarlas, porque eso va en detrimento de lo que se ha venido construyendo de atrás, ¿no? Y como decía, cuesta mucho mantener esa reputación, digamos, esa imagen, esa credibilidad, y que poco a poco a veces una acción parece que no es relevante, pero la suma de pequeños errores o desviaciones de una propuesta mm, de valor definida, como hemos estado hablando hasta ahora, puede realmente desmontar el castillo. Y eso eh, viene desde la distribución, como decías, tener una estrategia clara de canal. Puede ser el canal, puede ser mercados, o sea, abrir mercados de exportación que hoy pues estás en una feria y hay un mercado súper interesado, "Oh, yo quiero", y por el afán de vender y colocar botellas, que evidentemente pues siempre es una necesidad, ¿no? También de La cumplir los necesidad y ese objetivos y melo, ¿no? facturar, pero ojo, porque a veces pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que a lo mejor ese movimiento te destroza lo que has Todo lo que construido estás y, trabajando por otro lado, ¿no? claro, claro, o ese mercado contamina un mercado adyacente donde tú ya tienes una buena posicionamiento. Si no estás con un partner adecuado, hay que vigilar muy bien con quién uno se relaciona y apuesta para ser su extensión, sobre todo cuando hablamos de exportación. Muchas veces en la mayoría de bodegas, ¿no? Pues sin grandes estructuras, por mucho que haya un export manager que va viajando y paseando por los distintos mercados, nuestros partners realmente son los importadores o quien distribuye en esos mercados y tiene que ser realmente alguien con quien confiemos 100%, ¿no? Es tu Y agenda luego, en el mercado, ¿no? claro, porque tú cuando estás allí todo bien, pero luego a la que te vuelves a casa tienes que estar tranquilo de que esa persona cuida de la marca, entiende de cuál es la estrategia, cuál es el plan que se ha acordado para seguir desarrollándola también en ese mercado, ¿no? Porque cualquiera de ese mercado que venga al país de origen quiere entender, ¿no? Y el impacto que tenga esa marca o de esa bodega tiene que ser coherente con lo que él conoce, ¿no? Porque al final
todo construye sobre lo mismo. Si no, puede ser sorprendente. Imaginaros pues una marca muy bien posicionada aquí, pero que está dejada de la mano de Dios pues en cualquier país europeo, pongamos, da igual. Y claro, eso no está ayudando a construir la marca como deseamos, ¿no? A lo mejor facturamos, Ya de marca, que es lo que hablamos siempre, ¿no? pero eso, en el fondo, te va a llevar a un sitio, a un callejón en el que tendrás que tomar una decisión o hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y entonces yo lo que digo es que también hay que entender el ciclo por el cual pasa la marca. Es decir, una marca que ya es madura, que ya tiene una penetración en el mercado importante, pues evidentemente se le será más difícil preservar pues digamos, esa restricción de acceso para mantener una cierta exclusividad de posicionamiento, etcétera. Eso se puede compensar pues, con eso, con construcción de marca, focalizándose pues, en la alta prescripción, en elaborados muy exclusivos, limitados, que te sigan manteniendo ese halo de marca, digamos, histórica, pero exclusiva, etcétera, pero que a fin de cuentas se ha consolidado por las buenas credenciales y que eso le ha permitido crecer, ¿no? Pero, vuelvo a decir, sin hacer nada que vaya en detrimento de la propuesta y de lo que hacemos. Es decir, al final, no solo lo que decimos, sino lo que acabamos haciendo, ¿no? La marca habla por sí sola. Entonces, eso hay que ser muy consciente. Mm. Luis, yo no sé si quieres decir algo al respecto tú, porque tengo una pregunta guardada para ti también. Dime. Sí, Y sí. estaba dejando en el chat, pero creo que solo me habéis visto los ponentes, o sea, terrible, a todos los que están ahí al otro lado, a las personas que están participando, que animaros a que cualquier comentario, cualquier pregunta, aquí nadie ve lo que nadie pregunta, o sea, que ninguna pregunta está de más, toda es más que bienvenida, animaros a poder dejarlo en preguntas y respuestas si tenéis cualquier cosa. Eh, yo, Luis, te quería decir, cuando una marca quiere posicionarse como premium, ¿cuál es el error más frecuente que comete en relación con la estrategia de distribución en el canal? ¿Y qué crees que pesa más en la construcción de valor en el mundo de los destilados, en ese segmento premium? La narrativa, que creo que es aplicable a otro tipo de bebidas, la narrativa aspiracional o la disciplina y el rigor comercial. Es que a mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo estoy un poco en crisis con la aspiracionalidad. Hemos venido a compartir, pues compártelo. Entonces es curioso, ¿no? Porque cuando reflexiono sobre un tema, a veces, siendo que, digamos, evidentemente las cosas son objetivas, depende de la fase un poco en la que te encuentras. Yo durante mis 7 años de director de marketing en Montblanc, yo he vivido muchos años obsesionado con la aspiracionalidad, ¿eh? Entonces, Montblanc es una marca que ha hecho una estrategia, me salgo completamente del sector, ¿eh? Pero creo que también es interesante poder tener como referentes en otros ámbitos, que Ujú. ha construido una estrategia de diversificación de producto muy potente y geográfica también. Y cuando Montblanc aterrizó en China, pues vendíamos muchos tapones sueltos, ¿eh? Y decíamos, sí, ¿cómo es que qué pasa que vendemos tantos tapones? Y tal. Bueno, pues vendíamos tantos tapones porque la gente simplemente compraba el tapón y se lo ponía en la solapa de la americana, ¿eh? Entonces, claro, cuando una marca consigue esto, simplemente lo que quieres es identificarse con este símbolo, porque lo que la marca dice de ti en cuanto al estatus y la identificación, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es muy potente y eso es un éxito, ¿eh? Lo que pasa es que al final, cuando planteamos esto de la narrativa aspiracional o el rigor comercial entendido como la coherencia, es que lo peor que podemos hacer es no ser coherentes. Es lo peor. Eso, digamos, es lo que genera una erosión en toda la construcción. Eso como está una aluminosis, digamos, en toda la arquitectura de marca. Porque la aspiracionalidad tiene otros sustitutos. Es decir, al final, lo que queremos es tener, pues, en reputación, transmitir una calidad, ser una garantía. Eso es lo que quiere ser una marca. Y regularlo, cuando hablamos de premium, se ha analizado también todo lo premium, ¿eh? Y este binomio de premio y aspiracionalidad parece que estamos todos como obligados a acabar todos en ese cajón. Totalmente. Y, eh, y-
podemos construir mucha reputación, podemos transmitir mucha calidad, podemos transmitir mucha confianza, podemos transmitir a nuestros Bueno, y hay distintos tipos de negocio también. Sí, incluso en un sector. Tener calidad, pero no ser premium. Sí, es que ya habría que inventar otra palabra para premio. Yo creo que esa palabra se ha maltratado tanto que tendríamos que ser capaces, ¿no? A veces el lenguaje que evoluciona con la gente joven de una manera tan dinámica, pues aquí digo, aquí ya me empieza a saltar otra especie de producto. Te diría como de posicionamiento de alto, ¿no? Como de alta calidad, ¿no? Entonces, esto del discurso aspiracional, y esta es mi respuesta personal ahora porque me encuentro un poco en crisis de tantos años insistiendo en esta ruta, ¿no? Pero me dices, esto o la falta de coherencia, es que lo peor que podemos hacer es perder esta coherencia, porque entonces no se entiende nuestro mensaje, no llega. Cuando no es coherente, ahí hay ruido, entonces el mensaje no llega claro, el posicionamiento se desdibuja y ya está. Yo soy muy partidaria de la palabra coherencia como base absoluta. Y aquí cojo el guante de una que es muy partidario, Roger, con quien tuve el gusto de trabajar una temporada, que es la consistencia. Porque es verdad que coherencia sin consistencia en el tiempo, ¿no? Pues al final todo se acaba diluyendo un poco, ¿no? Totalmente. Tenemos una pregunta también aquí que nos deja Judith. Muchas gracias por animaros. Nos dice, y además es muy interesante porque creo que, sobre todo en el sector vinícola, no podría decir tanto en el cervecero y en el destilados, nos vas a decir tú quizá mejor, Luis, cuando los clientes claves de una marca envejecen con la marca a medida que pasa el tiempo, ¿cuál es la mejor forma de llegar a un target más joven, pero de igual o similar poder adquisitivo? Muy buena pregunta, gracias, Judith. Aquí os dejo un poco vuestra opinión. Creo que esto está pasando, ¿no? Sí, es que esto viene ligado con lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, no podemos tener una visión estática de las cosas. Entonces el entorno va a cambiar y nuestros clientes se van a hacer mayores. Entonces, o nos aseguramos que la propuesta se va actualizando, y eso es un reto mayor, porque la tengo que actualizar de manera que para mis consumidores actuales sea también comprensible, pero se adapte a los consumidores. Y claro, cuando hablamos de cambios generacionales, es que es como si estuviéramos hablando con gente de otro planeta, ¿no? O sea, eh, una de las gracias de la humanidad y de nuestros clientes es que cada 20 años pues hay seres humanos nuevos con valores que se actualizan, hablan de otra manera o utilizan otro lenguaje, ¿eh? Y ese es el reto. Entonces, no hay pues teniendo la capacidad de gestionar esa actualización, hay que actualizar la propuesta, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Pero haciéndolo con este equilibrio en el que no pierdes a tus consumidores actuales, que se van haciendo mayores y que llegará un momento en que además igual se desvinculan, ¿eh? Porque te conviertes en una especie de marca de brandy para gente mayor y entonces tú te has ido envejeciendo con tus clientes y el problema que tienes es que se te van muriendo y cada año tienes menos. Hay alguna marca que le pasa esto, ¿eh? Entonces tienes que hacer estrategias de actualización, ¿no? Y ir modernizando la marca, pues eso incorporando estos nuevos consumidores, eso es lo que tienes que hacer. Aquí por ir más, igual tú puedes ir un poco más dentro de la cadena, ¿no? No dando la varita mágica, porque ojalá la tuviésemos todos, pero sí, eh, bueno, ya me entiendes, creo. Sí, no, yo solo diría que, para puntualizar, porque estoy de acuerdo con lo que decía Luis, pero efectivamente actualizarse es necesario. Yo creo que también es bueno entender cuál es el target al cual queremos llegar. Ya lo he dicho al principio también, pero si es un público de una capacidad adquisitiva X, de un perfil de edad Y, eh, y de una zona geográfica Z, pues si eso es así, también llegarán. Es decir, que los jóvenes también llegarán a esa edad, ¿no? Entonces, a veces intentar quererse adaptar con según qué propuestas, pues tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque quieres, lo que decía al principio, estás transformando una propuesta que además si está consolidada todavía más difícil para convencer a otro público que es distinto, que como decía Luis, piensa distinto, tiene otros valores, tiene otras prioridades y tiene otra manera de pensar, otras preferencias, ¿no? Entonces, una de las maneras es, si realmente quieres ir a atacar
o a, o a conquistar, digámoslo así, a conquistar a un público determinado al que hoy no estoy cubriendo, quizá hay que hacerlo con propuestas, con nuevas propuestas, ¿no? Con propuestas más adaptadas. Y eso pueden ser nuevos elaborados, submarcas, marcas alternativas. Dentro de mi modelo, pues tener esa diversificación para no contaminar a veces, ¿no? Decir, oye, con una misma marca quiero hacerlo todo, es lo que decía antes. Quizá la ambición a veces Incluso es retrabajar un poco las etiquetas o revisar un poco cuál es el vino, exacto. la bequita, en base a los nuevos gustos de los consumidores, ¿no? Sin perder la esencia, entiendo, ¿no? Pero Correcto. No, no, y nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy precisamente viviendo un poco ese proceso que evidentemente hay que estar actualizado. Eso no quita que tú actualices, que la marca se sienta viva, dinámica, eh, que está al día, ¿no? Y que al final, o sea, es una marca que no está, digamos, estática, ¿no? Y paralizada. Pero vuelvo a decir, si lo que analizamos son nuevas oportunidades de negocio o cómo puedo ampliar mi base de consumidores, pues bueno, el abanico es amplio. Ahora, de lo que yo tengo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo, pues es irlo trabajando, decía, de forma constante y poco a poco testear hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero de una forma, yo en este sentido sí que creo que hay que ser prudente y respetuoso con lo que sí tenemos y que funcionan para no estropearlo, ¿no? Y que al final quede el mundo de nadie, ¿no? Porque hemos desdibujado esa propuesta para intentar agradar a todo el mundo, ¿no? Y eso quizá pues no es. En el mundo del vino quizá no es tan evidente, pero sí que quizá justamente pues cuando quieres digamos, enfocarte en un público más joven, pues hay que con un, digamos, con un mindset, con una mentalidad muy distinta, ¿no? Y eso pues abre muchas posibilidades. Pero vuelvo a decir, la marca, sea donde sea y en el entorno en que se encuentre, tiene que siempre estar actualizada y no estancarse. aquí se ha animado mucho la gente, con lo cual yo estoy encantada. Si os parece, las voy a leer y hacemos como un debate antes de la última pregunta que me gustaría haceros a todos. Por un lado, preguntan en qué canales podemos recabar el feedback de clientes de nuestro plan de comunicación. Yo entiendo aquí, esto nos lo hace Mauricio, que lo que quiere saber es un poco cuál es la percepción de los planes de comunicación que hacemos y cuál es el calado o cómo medirlos. Entiendo. Tenemos otra pregunta, os las voy a dejar todas porque yo creo que igual hay algunas que están un poco relacionadas, ¿vale? Antonio nos dice que posicionar y consolidar una marca es un proceso que requiere tiempo, y esto nos lleva a plantearnos de cara al presente y a la próxima década, ¿deberíamos enfocarnos en un perfil de consumidor más digital y considerar el canal de venta online como un motor cada vez más relevante en nuestros resultados financieros? Marta, por otra parte, luego decirme, porque igual me decís, Ana, no eches todas de golpe porque esto es una locura, pero es un poco por entender, o si no, luego vamos una a una, ¿eh? Si una bodega no invierte en construcción de marca una vez entra a un mercado, ¿dónde se genera realmente el valor? ¿En la marca o en el canal? ¿Y quién se queda ese valor con el tiempo? Mm, Yo no sé si aquí lo que quiere decir Marta es, si no invierte en construcción de marca, una vez que entra a un mercado donde se queda generalmente el valor. No sé si quiere decir que igual apuestas todo por el canal y si no has hecho awareness de marca, o sea, posicionamiento de marca y trabajar la marca más allá de si es un in and out en el canal, pues al final, ¿dónde se queda tu marca? Entiendo que quiere ir por ahí. Y bueno, voy a parar aquí porque estoy viendo que sí que es verdad que hay bastantes preguntas, entonces si os parece me paro en la de Marta y luego seguimos con Diana, José Antonio, etcétera, ¿vale? ¿O no? Sí, efectivamente, construir marca toma tiempo. Yo creo que es muy importante. Voy a intentar hacer un poco titulares, ¿eh? Luego, si queréis, Sí, sí, desarrollamos yo un creo que poquito. es mejor y luego si alguien Sí, quiere más nos puede mandar las preguntas incluso para desarrollarlas más o como los no, diga Maider, esto ya le sí. dejamos a Maider que nos dé ya las indicaciones.
Vale, No, sí. yo ligaría un par tres de las preguntas que se han hecho, ¿no? A que al final construir efectivamente toma mucho tiempo. Esto no es normalmente, y en este sector realmente o vas con grandes inversiones o toma su tiempo, es lógico, incluso para grandes compañías. Con lo cual, es muy importante tener claro lo que hemos dicho al principio, definir el plan estratégico, cuál es mi hoja de ruta, hacia dónde voy a ir y por dónde voy a construir. Para ello es necesario conocer las tendencias de mercado, cómo se mueve no solo la innovación, sino los canales de compra, los canales de comunicación. Hay que estar al día, ¿no? Evidentemente, no podemos irnos a un plan convencional de Porter, ¿no? Y de hace 40 años, ¿no? Y más en los últimos tiempos con el dinamismo del cambio. Con lo cual, sí, efectivamente el canal digital es importante, sobre todo de comunicación, sobre todo, porque incluso cualquier tipo de público está hoy día muy integrado en el entorno digital y Estamos cada vez todos, más ¿no? A nivel personal, creo que estamos todos. estamos todos y además de una forma importante. ¿Eh? Exagerada. Y cada vez más. No, incluso, digamos, a nivel de hábitos, ¿no? De Sí, sí, consumo, de sí, compra, totalmente, de todos los totalmente. tipos, ¿no? Sí. Sí que es cierto que el consumo del online es como la eterna promesa, ¿no? Porque sí que va creciendo, pero no está en números realmente de crecimientos exponenciales ni desorbitados. Sí que con la pandemia hubo un repunte muy marcado, pero que ha vuelto a un cauce más, digamos, estable de crecimiento, pero de la misma tendencia que veníamos pre-COVID, ¿no? Con lo cual, yo no soy Gurú. no soy gurú de nada y menos de temas tecnológicos, pero estoy seguro que va a seguir creciendo, sin duda, sin duda. Con lo cual, es un canal a no despreciar en ningún caso, ¿vale? Pero hoy día, dependiendo del modelo de negocio que quieras construir, seguramente habrá que empezar por los tradicionales, ¿no? Y en un caso, pues más la alta la restauración, o en otros el retail, lo que corresponde. Y luego la medición yo creo que es importante. Yo recomendaría que, sobre todo con proyectos que arrancan, más que hacer grandes planes de comunicación, es más importante o más interesante testear, probar distintas iniciativas en una escala pequeña en la que se pueda controlar, se pueda medir, y cuando hacer un poco lo del MVP, ¿no? De las startups, de probar un poco el producto, ¿no? Y ver Pues si es lo se que te va a mueve. dar el dato. Y al final analizar el dato es lo que luego te permite también, ¿no? No, y tener esa capacidad de no apostarlo todo con una estrategia concreta que no sabes muy bien a dónde te va a llevar, sobre todo cuando nos miramos bien los recursos y cómo priorizar, sacar la máxima eficiencia de cada euro, ¿no? Y de cada tiempo y recurso que destinamos, pero con ese testeo nos permite, pues, luego apostar por esas iniciativas que realmente podemos validar. Y hoy día, a nivel digital, con comunicación, hay muchas herramientas que te permiten tener datos realmente increíbles. O sea, que no hace falta tener una amplísima cobertura para poder tener datos y medir, digamos, una campaña, ¿no? Luis, te veo ahí un poco callado, entonces te voy a interrumpir a ti. Gracias, Roger, porque la verdad es que se ha animado muchísimo a la parte de preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todas, porque Maider, ahí oye, me tienes que ir diciendo un poco cómo vamos de tiempo. Pero bueno, sí que, a ver, un poco, perdonad, no sé, general. Bueno, tenemos gente aquí de México, de Ecuador. Muchísimas gracias, están mandando un montón de preguntas. Muchos hablan un poco sobre la nueva generación Z, ¿no? Que empiezan a ser consumidores de vino, compran por el diseño de la etiqueta, compran yéndose porque es producto orgánico o sustainable o por precio. Y luego, por otro lado, al mismo de esto también, José Antonio decía que entienden que la gente se quiere adaptar un poco a los targets más jóvenes, pero que si no pensamos que hay algunas marcas que igual se están yendo un poco de rosca o tocando esa parte de incoherencia, ¿no?
y luego aquí ya hablamos un poco más, volvemos a, perdonadme a todos los que estáis en preguntas y respuestas, pero no nos da mucho tiempo a llegar a todos, ¿no? Hablan sobre las nuevas apuestas de elaborados. Por ejemplo, desde Ecuador dicen que tiene muchos tipos de frutas y de cafés, y si es solo moda el hacer bebidas ad hoc aprovechando esas materias primas, o creemos que no, para llegar a esos nuevos consumidores. Y luego ya por otro lado hablaban de estrategia, que yo creo que cerraremos con esa pregunta que nos hacía un poco Carolina. Si os parece bien, contestamos a esta parte de las nuevas generaciones, generación Z, disculpadme al resto, y luego vamos con la parte de Carolina y ya cerraríamos un poco con mi última cuestión y le cedemos la palabra a Maider. No sé si os he dejado muy claro lo que quería deciros, que nos están preguntando o no. Es que es muy amplio, es que todo esto es un Lo terreno sé. súper Lo amplio que sé, podríamos estar y aquí podríamos intentar tener una segunda ronda, y pero de momento... Bueno, es lo que interesante es que el tema genera interés, que eso es lo sí, importante. claro. Sí, sí. Y es verdad que, bueno, pues Y- obviamente teníamos una hora de tiempo. Hay muchas preguntas que todas no vamos a tener tiempo para responder. Con lo cual, bueno, nos da pie a que el tema tiene interés y que podemos programar dentro de un tiempo, bueno, pues un tema similar. Tenemos este slide porque, bueno, a lo largo de estos últimos minutos, tanto Roger como Lluís como la propia Ana nos han hablado, pues, de cómo se realiza una estrategia o de la importancia de tener una estrategia de comercialización, bueno, pues de la importancia también de tener una hoja de ruta, de una propuesta de valor que incidía Roger también. Entonces, sí que nos gustaría, bueno, desde Basque Culinary Center poner en valor, valga la redundancia, pues que a partir de otoño, bueno, pues empezará a impartir un máster. El máster es máster en marketing, comercialización y negocio del vino y bebidas, y es una formación para liderar la nueva era del vino y las bebidas, del análisis estratégico al éxito comercial global, porque muchas veces, Ana, bueno, pues hay mucha gente, sobre todo muchos de la audiencia que nos esté escuchando ahora mismo, que sepa mucho, ¿no? Pues del sector del vino, del sector de las bebidas, pero le falte quizá, bueno, pues esa formación que le aporte esa mirada desde la perspectiva de la comercialización, ¿verdad? Pues mira, sí, bueno, voy a coger el hilo de una pregunta, de una reflexión que hacía Carolina en las preguntas y respuestas, que dice: el mercado no penaliza la falta de productos, sino la falta de estrategia. Y luego ella hacía una pregunta, ¿no? Y aquí es donde yo creo que, bueno, pues con este máster del que, bueno, pues tengo la suerte de coordinar, cuando se planteó por parte del Basque Culinary Center de EDA, Drinks and Wine Campus, era un poco conseguir tener esa visión transversal y esa mirada global ante el mundo del negocio, ¿no? Completo en la parte de vino, bebidas, que en este caso es vino, cerveza, destilados y nolos, ¿no? Es muy importante, hay gente que está muy enfocada en marketing, hay equipos maravillosos comerciales, hay equipos técnicos, elaboradores, viticultores, pero tener esa visión completa para poder llevar tu producto al mercado y poder comprenderla. No es que tú tengas que hacer de hombre orquesta, que muchas veces sí, dependiendo de los tamaños de los negocios, ¿no? Pero sí es importante tener la visión, por lo que decía antes Ruyen, ¿no? No es simplemente una decisión, una estrategia de marketing, sino que tienes que entender cómo es el distribuidor, o decía Luis, qué quiere el consumidor, a quién nos estamos dirigiendo, con quién estamos hablando, o luego lo vas a poner en la calle, cómo lo tengo que poner en la calle, cómo está mi competencia, cómo analizo. Esa visión es fundamental para tener, bueno, ese enfoque, ¿no? Y con este máster, pues es un poco la idea, ¿no? El que cuando se consiga, cuando se termine, sí consigamos tener esos skills
mucho más desarrollados, componentes de primer nivel que vamos a tener, empezando por estas 2 personas que nos acompañan aquí hoy, que cada uno tiene sus trabajos y sus quehaceres, pero tenemos la suerte de haberles robado un poco de tiempo para que formen parte de esta mesa hoy, ¿no? Bueno, pues recordamos que es un máster que será 7 meses online y un mes presencial en San Sebastián, en las instalaciones de Basque Culinary Center. También se incluyen 3 meses de prácticas que podrán de alguna forma, o sea, no son obligatorias ahí ya me saldrá la palabra. Dependiendo del perfil de cada alumno. Hay alumnos que igual son directores comerciales o directores de comunicación y trabajan ya en una empresa del sector bebidas, pues obviamente no vamos a tenerles 3 meses haciendo prácticas. Eso es, que si lo justifican, ¿no? Porque tienen experiencia en el sector, no será necesario. Y un tema importante que sí me gustaría recalcar es que en la formación también se incluye, bueno, en el máster, mejor dicho, se incluye también la formación para obtener la certificación de WineSet nivel 2. Así que, bueno, digamos que es un extra. Y recordar también que el máster, bueno, pues es parcialmente bonificable por Fundae. Y la importancia de tener conocimientos en inglés. Espera, Maider, que sí me gustaría hacer un cierre con ellos, pero por tener conocimientos en inglés, porque sí que hay ponentes a nivel global, entonces, bueno, pues es importante, ¿m? Para poder entenderlo. Dice, espero que ofrezcan algo de vino de manera virtual para quienes estamos fuera de Europa. Nos encantaría poderos ofrecer. Yo voy a hacer una última pregunta que os diría si podéis, tanto Luis como Roger, ser como, pum, un poco directos, porque lamentablemente no nos da tiempo, nos siguen escribiendo desde Chile, desde el sur de España, o sea, y sería, ¿cuál es el mayor mito o error de principiante en la construcción de marca del que os disteis cuenta con el tiempo y la experiencia? Porque hablábamos de los errores o sea, de cómo se construye y se estropea, ¿no? Y me gustaría desde vuestra dilatadísima experiencia, bueno, que me digáis, como se suele decir, en 2 palabras. Sí, yo reflexionando sobre este punto, no puedo evitar, al final me quedo con una conclusión y creo que es interesante que la gente también, de alguna manera, intente poner el foco ahí. Que ponemos muchas veces el foco en el conocimiento, pero es importante el conocimiento y la habilidad. Entonces, no se trata tanto de errores cometidos, hay que desarrollar las habilidades al máximo. Estamos en un entorno que es competitivo, no estamos solos. El que interpreta mejor las señales del mercado va a tener más probabilidades de éxito. Entonces, ¿cómo se desarrollan las habilidades? Pues como se desarrolla todo, a través del ejercicio, digamos, ¿no? Y de ejercicio intensivo y de práctica y con ganas de aprender. Pero tan importante, es importante el conocimiento, pues muy importante la habilidad. Y la habilidad en la aplicación de esos conocimientos. Y tener ese chip como incorporado, ¿sabes? Porque eso es lo que hace que uno tenga la capacidad de tomar más decisiones, que esas decisiones sean más acertadas y en menor tiempo. Porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Estamos en una competición y además el tiempo pasa. Y el que se mueve con mejor habilidad, pues ese tiene más éxito. Sí, exacto. Entonces es que me quedo un poco con eso. Y luego me gusta mucho que la gente haya hecho tantas preguntas porque me quedo con la sensación de que se ha entendido más o menos lo que hemos dicho. Y eso también es interesante, ¿no? Que no estamos hablando de cosas tan etéreas, ¿no? Sino que la gente, por ahí sí lo ha estado, ¿no? Yo creo que hay a veces pasa que es abrir un poco la ventana, ¿no? De que tenemos tantos inputs, muchas veces negativos de todo lo que va pasando, que uno acaba diciendo, bueno, ¿y ahora por dónde salgo? Y por eso esa propuesta de valor, esa visión estratégica, esa visión de no solo esta parte, sino ver el conjunto del negocio, de dónde quiero llegar, de qué quiero hacer, es tan importante antes de, ¿no? de continuar, porque es verdad que los inputs muchas veces abruman, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Por dónde voy? ¿No? Ruth, te Sí. escuchamos. Mira. No, 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 yo. Muy breve porque, de hecho,
para mí una de las reflexiones muy parecida a la de Luis también por la experiencia, ¿no? De venir de multinacional, pues yo también tengo experiencia en multinacional y en proyectos de arrancar proyectos de cero propios, y a veces pues ese conocimiento te ayuda muchísimo, te abre muchas puertas, evidentemente, y es importante tener ese conocimiento porque eh, el ser, digamos, arriesgado, atrevido en tener iniciativa, ¿no? Con propuestas que uno está convencido de que te pueden llevar al éxito, pues muchas veces no es así por desconocimiento, porque al final, y lo hemos dicho creo en algún momento al principio, un buen producto por sí solo no es garantía de éxito, para nada. Entonces, hay que conocer, hay que tener ese conocimiento, hay que tener expertise en lo que uno hace, pero también esa intuición, esa habilidad de saber y entender dónde está la oportunidad y cómo abordarla. Ha habido preguntas, ¿no?, alrededor de pues, la posibilidad de hacer innovación con bebidas vinculadas a fruta exótica pues, de América, o el café, etcétera. Y estas cosas pasan aquí, pasan allí, pasan aquí, pasan en cualquier lado, pero eso hay que levantar la vista y ver eso si tiene salida, si tiene mercado, si realmente cuál es el mercado de esta tipología de bebidas. Entenderlo. No hace falta comprar grandes estudios, hay maneras de conseguir información y más hoy día, ¿no? Con la inteligencia artificial es increíble lo que se puede llegar a conocer, pero hay que conocer el mercado. Es muy importante, porque la pura intuición o la ilusión de un proyecto que parece que va a ser imbatible, si no está contrastado, va a tener mucho riesgo de sufrir, digamos, ¿no? Pues, dificultades importantes, ¿no? Con lo cual, el conocimiento y la combinación de conocimiento, de desarrollar esas habilidades y de seguir la intuición, lógicamente, pero siempre contrastando, ¿no? Un poco de prudencia, quizás nos hacemos mayores y hay que ya vamos perdiendo ese punto de locura, ¿no? Bueno, pero También es bueno, que también es bueno porque cuando se piensan mucho en las cosas a veces, ¿no? No se acaban haciendo, pero bueno, creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? pues me encantaría porque siguen entrando preguntas y lo único que podemos decir ya es que creo que tenemos que cortar, no lo sé, Maider, estas preguntas se quedan aquí, nos encantaría seguir porque creo que además, bueno, a nivel particular, personal, con Roger y con Luis estoy encantadísima, muchísimas gracias a los dos. Y gracias a todo el mundo que está preguntándonos y que está todavía ahí dejándonos las preguntas por contestar, por participar, por acompañarnos desde distintas partes del mundo y de los distintos charcos, ¿no? Y bueno, espero que haya servido de algo para todos los que nos han acompañado. Y bueno, pues a vuestra disposición, Maider, y a todo el que quiera preguntarnos, pueden tener mis datos desde la parte de la coordinación o lo que necesiten con vosotros. Sí, Y Luis, un enorme placer, muchísimas gracias por vuestro tiempo una vez más. Y bueno, que nos sigamos viendo porque es una gozada contar con vosotros. Un millón de gracias. muchísimas gracias a los tres por Gracias. participar hoy aquí en este webinar. Nos ha encantado poder escuchar en primera persona, bueno, pues todos vuestra experiencia, ¿no? Todos esos consejos que nos habéis compartido. Gracias a toda la audiencia también que ha seguido en directo este webinar. También recordar que este webinar ha sido grabado, con lo cual os lo enviaremos para que podáis revisarlo. Y nada, nos quedamos con buen sabor de boca, que el tema gusta, que genera interés, con lo cual, pues bueno, lo apuntamos para a ver si dentro de un tiempo podemos organizar algo similar o parecido. Así que nada, muchísimas gracias, Lluís Jauregui, Roger Burgués y Ana López Cano Lamarain, coordinadora del máster en Marketing y Comercialización y Negocio del Vino y las Bebidas. Un placer para todos y esperamos vernos muy pronto. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Abrazo, chao.